Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ricardo López Juárez aquí en Los Ángeles y les doy la más cordial bienvenida a Intercepción. Estamos de regreso aquí con mi compañero y amigo Enrique El Kix Hernández, que está en la Ciudad de México. Y es una gran alegría volver a platicar de fútbol americano porque cuando llega el draft, Enrique, como que nos empezamos a sentir de nuevo de regreso en la NFL. Justo quería comentar eso, querido Rick. Digo, a nosotros, bueno, yo tengo la fortuna de tener un contacto constante contigo a nivel personal, pero debo decir que ya extrañaba estas sesiones para charlar de lo que tanto nos gusta, de lo que más disfrutamos, que es la NFL. Y qué mejor manera de hacerlo con el draft, que debo decirte de manera muy personal que se ha vuelto uno de mis eventos favoritos del año, ya compitiéndole al Super Bowl a veces, ¿eh? El draft está aquí, comienza muy pronto en Green Bay y vamos a platicar abundantemente de ello. Esto es Intercepción. Y vamos a comenzar, Enrique, platicando de cómo vemos el draft, sobre todo los primeros jugadores, los primeros turnos, la primera selección global, etcétera, etcétera. El draft comienza este jueves por la noche en Green Bay y se va a realizar también el viernes las rondas 2 y 3 y el sábado el resto de las rondas de la 4 a la 7. Pero la atención, Enrique, está puesta en quién será el primer jugador seleccionado y parece que los Titanes de Tennessee, el equipo que tiene el primer turno global, no ha dejado ningún suspenso en el aire. Parece que ya se han decantado completamente con su futuro quarterback. Definitivamente en la NFL de hoy, en la posición de quarterback es imprescindible. Y vamos, Titans ha carecido de un líder a la ofensiva, un líder en el equipo que pueda jugar esa posición. Y justo es un año en donde los prospectos no se caracterizan por ser la mejor clase de todas, pero hay uno de ellos que destaca y es ni más ni menos que Cam Ward de los Miami Hurricanes. Jugador con un recorrido muy interesante, Enrique. Creo que es un jugador, primero que es una sorpresa, que Cam Ward es el inminente hombre que será tomado con la primera selección. Pero esto no se veía venir porque nunca fue el super prospecto. Él comenzó primero en la Universidad de Incarnate Word en San Antonio, que es de una división menor. Luego se fue a Washington State y luego brincó para esta última campaña a los Huracanes de Miami. Y en Miami, Cam Ward hizo explosión con una temporada tremenda, cargando con los Huracanes, y aunque al final no lograron ganar nada, pues fue una campaña espectacular en el sur de Florida. Titanes no tiene quarterback, Will Levy no dio el ancho, no pudo ser ese hombre, y poco a poco ellos pues han dejado en claro, en público, que han decidido que Cam Ward será su quarterback franquicia. Sin ninguna duda, podríamos apostar ahorita la quincena, si quieres, a que va a ser la primera selección global. Y es que además te digo algo, después de Cam Ward hay como un drop-off en el nivel de talento en la posición de quarterback. Los prospectos que le siguen en cuanto a características y todo, no terminan de convencer del todo. Todos tienen algún flagelo que los hace irse un poquito más abajo en términos de las preferencias de los equipos necesitados de quarterback. Por eso hubo mucho movimiento también en la agencia libre. Básicamente los otros dos prospectos de quarterback destacados son Shedeur Sanders, el quarterback de Colorado, que es el hijo de Deion Sanders, el head coach de los Búfalos, y Jackson Dart, quarterback de Mississippi. Vamos a platicar un poco de ellos más adelante, pero voy a comenzar, Enrique, dando el orden de la primera ronda, sobre todo los primeros turnos. Tennessee el número 1, por haber sido el peor equipo de la campaña anterior. Cleveland, tus Browns, turno número 2. Los Gigantes de Nueva York el 3. Nueva Inglaterra, sorprendentemente, luego de tantos años de excelencia, pues ahora son un equipo de abajo, elegirán en el 4º turno. Jacksonville en el 5º, los Raiders de Las Vegas en el 6º, los Jets de Nueva York en el 7º, luego Carolina, Nueva Orleans y Chicago. Ese es el top 10 del draft. La actividad este jueves por la noche en el área de Lambeau Field, donde se va a instalar un teatro. Se esperan 700,000 aficionados durante el fin de semana del draft o durante los días del draft. Va a ser una locura. La primera vez que el draft del NFL llega a Green Bay y ahí justamente en la catedral del fútbol americano que es Lambeau Field.
inmejorable el escenario, así es que ya estaremos muy pendientes de lo que suceda por allá y pues nada, con la emoción a flor de piel. Luego del tema de Cam Ward, el turno de los Browns, y ahí tienen una gran pregunta tus cafés. ¿Se van por un jugador defensivo de élite como es Abdul Carter, liniero defensivo de Penn State, o se van por el jugador que ganó el trofeo Heisman, Enrique, Travis Hunter, que juega como receptor abierto y juega como defensivo profundo? ¿Quieres una primicia? Te la doy. Mira, yo creo que cualquiera de los dos no hay pierde. Son dos excelentes jugadores y cada uno tiene un argumento diferente para ser considerado con la selección 2 global. Que dicho sea de paso, es una selección en donde tienes que optar por un playmaker. Más allá de seleccionar por que tengas una necesidad específica, te tienes que asegurar que el jugador que llegue en esa posición sea un jugador de impacto inmediato. Y estamos hablando de dos jugadores que tienen la capacidad de hacerlo. Abdul Carter, por su parte, hay muchos que lo han comparado a este híbrido linebacker, ala defensivo de Penn State, precisamente con Micah Parsons, que de allá justo surgió por sus capacidades, por su motor, por su velocidad, por su agresividad. O sea, es un prospecto que también es una selección muy segura. Imagínate lo que sería emparejarlo con Myles Garrett en esa defensiva. Sería el terror de los quarterbacks enemigos, pero al mismo tiempo Cleveland ha batallado muchísimo en la posición de receptor abierto, no de ahorita, de muchos años, y justo es el año en donde llega Travis Hunter, este double threat que juega tanto como corner como receptor abierto, y de las dos maneras lo hace de manera excelente. Yo creo que pensando en el momento que tiene la franquicia de los Browns, para Andrew Berry, el gerente, es un año donde ya no puede fallar en términos de selecciones. A mí me parece que la selección va a ser Travis Hunter. Coincido contigo, creo que sería un error dejarlo pasar, porque si lo dejan pasar, los Gigantes de Nueva York, que eligen en tercer turno, se llevarían a este hombre que es espectacular. No ha habido en los últimos 60 años un jugador que haya sido jugador regular, ofensiva y defensivamente en la NFL. Y déjame decirte que no es fácil, porque el nivel colegial te puede permitir ese tipo de cuestiones. El brinco al profesional en cualquier posición es muy complicado, los playbooks son bastante más complejos, la tarea no sería fácil, pero Travis Hunter ha mostrado que no es un jugador normal, no está cortado con la misma tijera que muchos. Yo creo que él puede ser un jugador de época, es muy pronto para describirlo así, pero creo que tiene los elementos para hacerlo. Y nada más para terminar este primer cuarto, él ha dicho que si no lo dejan jugar de receptor y de defensivo profundo en el equipo en NFL, prefiere no jugar. Ricardo, y para este segundo cuarto me parece que sería interesante evaluar qué es lo que va a pasar con los llamados equipos grandes, que pues no están colocados tan favorablemente en esta escala del draft. Están en posiciones complicadas para que les llegue el talento que necesitan. ¿Qué piensas que puede pasar, por ejemplo, con Pittsburgh, con Dallas, con Patriotas? ¿En qué postura los ves? Pues fíjate que el tema de Dallas, Pittsburgh también, los dos, Pittsburgh y Dallas, enfrentan un draft con muchas necesidades, Enrique, y con un poco de desesperación, porque no hay que negarlo, ambos equipos no la pasan bien en el tema del personal, no tienen mucho margen de maniobra, tienen demasiadas carencias, ya sabemos que vienen de campañas decepcionantes. El caso de Dallas, los Cowboys tienen el turno 12, suena que podrían cambiar hacia abajo, Enrique, para tener más selecciones y tratar de cumplir y de llenar pues esos huecos que tienen en su personal. Pero ¿qué le falta a Dallas? Bueno, le faltan muchas cosas. Un receptor les vendría muy bien para acompañar a CeeDee Lamb, que obviamente es uno de los mejores de la NFL. Habrá quien lo considere el mejor receptor o el más talentoso que hay en la actualidad, pero mínimo es uno de los mejores, Enrique. Y uno de los prospectos que podrían estar disponibles en ese turno 12 es Tetairoa McMillan, receptor abierto de la Universidad de Arizona. Ese podría ser una selección interesante, pero repito, es posible que Dallas prefiera cambiar hacia abajo y tratar de tener
más recursos. El tema de Pittsburgh, los Steelers, pues no tienen quarterback, y entonces aquí creo que se abre la posibilidad de que Pittsburgh alcance a Shedeur Sanders, porque Pittsburgh se quedó sin Russell Wilson, que ahora es el quarterback de los Giants, y sin Justin Fields, que ahora es el quarterback de los Jets de Nueva York. Y se la han pasado esperando la respuesta de Aaron Rodgers, que cada vez se ve más difícil que vaya a llegar ahí. Así es que creo que ambos escuadrones, tanto Dallas y Pittsburgh, están compartiendo un problema, que es ese, el de la posición de quarterback, porque no nos olvidemos que una de las losas más pesadas que tienen en este momento los Cowboys es ese contrato irreal que le dieron en su momento a Dak Prescott y que hoy les está pesando mucho, ya les pesó en la agencia libre y les está dejando con muy poco margen de maniobra. Así es que son dos escuadrones que de alguna manera están cojeando del mismo pie y vamos a ver cómo resuelven el asunto. A mí esta idea que planteas de cambiar hacia abajo parece lógico, pero luego a veces hay que encontrar los socios adecuados para hacer esos movimientos. En el caso de Pittsburgh, bueno, están anclados por una gran defensiva, característica perenne de esta escuadra, pero efectivamente, ¿qué va a pasar en la posición de quarterback y sobre todo en una clase que no se ha caracterizado por ser de las mejores? De acuerdo contigo, Enrique. Otro equipo de alta convocatoria son los 49ers, los 49 de San Francisco, que eligen en el turno 11. Es una selección bastante alta para lo que acostumbra San Francisco con tanto éxito reciente, así que van a poder acceder a un jugador de los más destacados de este draft. ¿Y qué necesita San Francisco o qué les gusta elegir? Ya sabemos que en San Francisco su identidad, Enrique, es la defensa. Y ellos perdieron en la agencia libre a Dre Greenlaw, este extraordinario linebacker que hace una pareja tremenda con Fred Warner. Entonces ellos podrían ir directamente por el reemplazo de Dre Greenlaw. Y un jugador que podrían alcanzar, que seguramente será disponible para ellos, es Jihad Campbell, linebacker de la Universidad de Alabama, que parece ser garantía. Vamos a ver cómo les va a estos 49 que sus aficionados estaban muy angustiados cuando empezaron los movimientos en la agencia libre porque parecía una desbandada del equipo. Se empezaron a ir gente tanto a la ofensiva como a la defensiva y esto sembró muchas dudas, pero es justo esta ventana que hace 4 o 5 años empezaron a abrir, se empezaron a acabar los contratos y renegociarlos con los sueldos que se pagan hoy en la NFL no es nada fácil. Estaban por encima del tope salarial y eso implicó muchos cambios. Creo que, como todos sabemos, que los equipos que quieren ser contendientes tienen que empezar por una buena defensiva y coincido contigo, me parece que la posición de linebacker es una de las que son características selecciones de los 49ers, así es que pueden ir por esa ruta. Continuamos aquí en esto que es Intercepción, edición draft del NFL 2025. Su servidor Ricardo López Juárez en Los Ángeles y Enrique Hernández en la Ciudad de México. Tercer cuarto, Enrique, y aquí es para platicar de los jugadores que nos gustan. Dime un jugador o jugadores, si quieres, que le tienes en la mira, que quieres verlo ser llamado este jueves, el inicio del draft, y en dónde lo quisieras ver. Bueno, me voy a brincar a Travis Hunter porque estoy muy emocionado que mis Browns tienen una posibilidad real de hacerse de los servicios de él. Así es que vamos a dejar que pase. Realmente las características con las que hoy se arman los equipos van dejando los corredores para las segundas rondas o primera ronda cuando piensan que es un prospecto especial. Y un prospecto especial este año es ni más ni menos que Ashton Jeanty, este gran corredor de Boise State, que me parece que es otro de estos ejemplos que están muy por encima de sus pares en la posición, y creo que va a ser la posición de corredor probablemente él solamente el único corredor que pueda ser llamado en la primera ronda. Por ahí quizá Omarion Hampton de North Carolina podría acceder a estas instancias, pero yo creo que Ashton Jeanty cumple con cierto perfil y ciertas características en donde creo que un equipo como los Raiders de Las Vegas podría ser el equipo que tomara la opción por este gran jugador. A mí el jugador que más me gusta de este draft, porque tengo que decírtelo, yo no estoy convencidísimo con Cam Ward como la primera selección del draft. Travis Hunter es un fenómeno,
pero también no estoy seguro si podrá hacer en el profesional lo que hizo en el colegial. Me parece que es un poco pequeño físicamente, pero es un talento especial, sin lugar a dudas. Pero el jugador del que estoy convencido es Jeanty, el corredor de Boise State, que para mi gusto es el mejor corredor salido del colegial desde los días de Barry Sanders. Ya sé que me fui muy atrás, Enrique, pero me acuerdo cuando venía Barry Sanders a la NFL y era la misma sensación que me da Ashton Jeanty. Este es un muchacho espectacular, un atleta increíble, y lo ha hecho un gran jugador de fútbol americano, tan completo, tan competitivo, tan exitoso, es su recorrido. Porque este muchacho ni siquiera jugaba fútbol americano en la preparatoria o en la secundaria, él jugaba fútbol soccer y luego descubrió el fútbol americano, y como lo escribió en una columna para un sitio muy famoso en el que los atletas escriben sus columnas y comentarios y revelaciones, dijo: yo jugaba y nadie me podía tocar, nadie podía tocarme. Y lo que le dice él hoy a los gerentes generales: señores, esto es fútbol americano tacleado y a mí no me pueden taclear. Y él ha probado que en efecto es difícil de taclear porque es difícil de tocar. También tuvo una etapa muy interesante en Italia porque su papá es militar y entonces viajaban por todo el país, e incluso pasó por Italia y dejó de jugar un año fútbol ya que había descubierto el fútbol americano. Regresa a Estados Unidos, destaca en Texas, en la preparatoria, una preparatoria en Texas que ya sabemos que el fútbol americano de prepa ahí es religión, y luego llega a Boise State y hace maravillas. No hay forma de que esta selección falle. Este va a ser un increíble corredor en NFL y yo no creo que llegue a los Raiders, que lo necesitan, porque los Patriotas en el turno número 4 tienen que llevárselo. En Inglaterra cometería un gran error, Enrique, si no toman a Ashton Jeanty en el turno 4, un corredor de generación, un corredor que puede ser el siguiente Saquon Barkley. Híjole, pues no está nada descabellado, realmente el talento está ahí, la necesidad está ahí, y cuando se juntan esas dos circunstancias es difícil que no sucedan las cosas. Quiero apuntar nada más que esta es una clase especial de linieros ofensivos. Hay mucho talento, mucha calidad, incluso para rondas bajas. Pero en la primera ronda podríamos tener varias selecciones de jugadores linieros, de tackles, incluso linieros interiores, porque ahora muchos de ellos son muy versátiles y pueden jugar ambas posiciones. Pueden jugar como guardia, pueden jugar como tackle. Y creo que muchos equipos no son de las selecciones que a los aficionados les convencen, no son muy flashies, pero es donde se empieza a construir el éxito de cualquier franquicia. De los prospectos que más tengo mapeados está Armand Membou, este liniero ofensivo de Missouri, de los Tigres de Missouri, que juega ambas posiciones, que a mí me sorprendió mucho en el combine. Su velocidad no hay manera de relacionarla con su peso. Está también Kelvin Banks, este tackle de los Cuernos Largos de Texas, Will Campbell, un gran prospecto muy técnico de los Tigres de Luisiana, y algunos más, pero estos tres me parece que tienen muy buenas posibilidades de salir en el mismísimo primer día del draft. Llegamos al cuarto, no me gusta llamarle último porque ya sabes que de repente nos llega la sorpresa del overtime, pero en este cuarto, para cerrar esta emisión, yo te quiero preguntar algo que nos atañe a todos. ¿Qué hay con los prospectos latinos? ¿Hay alguno de que quieras hablar en particular o varios? ¿Qué tenemos por ahí, Rick? Mira, no hay un prospecto hispano que vaya a irse, por ejemplo, en la primera ronda. No lo hay, esa es la realidad. Pero hay algunos jugadores que van a ser elegidos en el draft, Enrique, y creo que vale la pena comentar acerca de ellos. El más, digamos, mediático, o del que más se habla previo a este draft en Green Bay, es Elijah Arroyo, ala cerrada de los Huracanes de Miami, una de las armas favoritas de Cam Ward, el quarterback que será tomado seguramente con el primer turno global por Tennessee. Y Arroyo es una ala cerrada grande, fuerte, no muy rápido, y esa es un poquito la duda para los expertos, para los scouts, pero es un playmaker, un hombre que es muy concentrado, que es puro negocio, puro business, siempre está enfocado en lo suyo, muy serio, muy trabajador, y él tuvo una lesión de rodilla grave que lo alejó 2 temporadas en Miami, pero tuvo un sólido año 2024
tuvo el quarterback también para brillar, y yo creo que Arroyo, que pues tiene una historia interesante porque también muy joven su familia se fue a vivir a México y luego regresó a los Estados Unidos, y un poco a la inversa de lo normal. Él podría salir para la segunda o tercera ronda, y quién sabe, a lo mejor los Titanes dicen, ¿sabes qué? Vamos a juntar a Arroyo con Cam Ward y tener esa dupla de huracanes ahora en Tennessee. Además hay que tomar en cuenta que la posición de ala cerrada es una posición que últimamente se ha revalorado mucho, y hay muchos equipos que juegan con sets de doble ala cerrada. Eso ha multiplicado las posibilidades para quienes van en esta posición, y bueno, por lo que me comentas, me parece que Arroyo podría ser un buen elemento. Hay otro jugador de los Huracanes de Miami atractivo, Enrique, y este es Javier Restrepo, de familia colombiana, sobre todo la familia de Laos papá colombianos, receptor abierto de los Huracanes también, donde se anotó 200 recepciones. O sea, una carrera histórica con ese uniforme de los Huracanes, y eso que no es muy rápido. Y esto es lo interesante acerca de Javier Restrepo. Su tiempo en las 40 yardas en el día en el que los scouts fueron a verlo, fue de 4.8 segundos, que es un tiempo terrible para los estándares de receptores abiertos que llegan a la NFL. Y sin embargo, demostró que es un jugador de fútbol americano, porque con los Huracanes siempre estaba libre, siempre agarraba los pases, siempre movía las cadenas. Así que Javier Restrepo, con esa habilidad para desmarcarse y para atrapar balones, podría ser un jugador también elegido en este draft, un jugador de esos que quieres que te abra el campo en la zona de los linebackers. No es un jugador que se va a ir por velocidad 40, 50 yardas, es un jugador que va a estar en las costuras del campo moviendo las cadenas para el equipo que lo elija. Le deseamos suerte también a él. Y el otro hispano interesante es Sebastián Castro, juega como safety de la Universidad de Iowa. Él es México-americano, una historia también familiar muy dramática, porque cuando él era un bebé su papá fue enviado a prisión, entonces él se crió con sus abuelos, y ahora en el área de Chicago, y ahora pues se apresta a recibir la llamada mágica, la llamada inolvidable, emotiva de un equipo de la NFL. Es un buen jugador, muy sólido, muy líder con Iowa, y esperemos que también reciba esa mención en Green Bay. Qué lejos han quedado esos tiempos donde nos hacíamos de santos si alguno de nuestros paisanos tenía alguna opción como pateador. Hoy estamos viendo ahí a 3 prospectos, al menos, que pueden tener buena oportunidad de tener una buena carrera en la NFL en posiciones que tradicionalmente no sucedían. Así es, mucha suerte para ellos y para los demás, porque hay otros jugadores interesantes, y hay que tener en cuenta que cuando un jugador no es elegido en el draft, siempre tiene la posibilidad de unirse a un equipo NFL como agente libre un día o 2 días después de que pasó el draft. Pues ya que trajiste a la mesa la suerte te deseo, porque tú vas a estar presente en Lambeau Field. ¿Qué esperas de esta visita a Lambeau Field? ¿Cómo piensas vivir este draft? Porque se avecina algo espectacular. Va a ser muy espectacular estar ahí en Lambeau Field, donde va a haber una red carpet, una alfombra roja con los prospectos, Enrique. Va a haber una clínica el día antes de la primera ronda, una clínica con esos jugadores. Parece que los Packers van a echar la casa por la ventana con una serie de festividades. Va a haber conciertos, va a haber muchos aficionados, obviamente, como es tradición desde que el NFL tuvo el gran acierto de llevar el draft de un teatro de Nueva York a otras ciudades y dejar que se viniera la masa con todo ese ambiente, con todo ese color. Y pues será muy interesante conocer de cerca esta experiencia del draft y ver a estos grandes jugadores de los que hemos comentado en esta ocasión. Pero me voy a despedir con una nota divertida. Los Rams de Los Ángeles van a volver a ser el equipo creativo, el equipo original en la elección del draft. Ellos, como la gente sabe, cada año eligen desde una gran mansión frente al mar o desde las colinas de Hollywood, el famoso Draft House. Y este año los Rams se han realmente anotado un 10, Enrique, porque han anunciado que van a hacer su cuartel general del draft, van a elegir desde una estación
de bomberos para honrar a todos estos hombres de primeros auxilios que lucharon, que combatieron los incendios devastadores que hubo en enero aquí en Los Ángeles. Pues más que merecido este homenaje que hacen a estos hombres que pues realmente arriesgaron sus vidas y entregaron las mejores cuentas posibles. Pero además, qué bueno que la NFL, estas son las historias que nos gusta, cómo va construyendo este tipo de homenajes, este tipo de situaciones que pues de alguna manera le regresan a la sociedad mucho de lo que se entrega, ¿no? De recordar que cuando vino los incendios, fueron varios, los Rams también fueron afectados, ¿no? Tuvieron que jugar su partido de playoffs en Arizona porque Los Ángeles no era un lugar apropiado para ello, por los incendios, porque la atención estaba puesta en salvar comunidades y salvar gente, y se fueron a jugar a Arizona y vistieron con gorras del LAFD, del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, y ahora van a elegir desde el Centro de Operaciones Aéreas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. ¿Qué puedo decir? Me encanta, va a ser emotivo, van a estar ahí los bomberos, van a seguir trabajando en emergencias, mientras los Rams en un cuarto acondicionado van a estar eligiendo a sus propios jugadores, así que va a ser un tema muy atractivo, muy interesante y de nuevo muy original de parte del equipo de Los Ángeles, pero habrá más historias y aquí estaremos Enrique Hernández y un servidor para comentarlas después de este draft, Enrique. Pues mi querido Rick, feliz año nuevo porque esto ya empezó. Esto no empieza el día del primer partido ni en la pretemporada. Eso empieza esta semana y justo aquí estaremos en Intercepción para llevarles a ustedes todo lo que acontezca desde esta fecha hasta el día del Super Bowl. Gracias por su atención, un abrazo y nos vemos en la próxima edición de esto que es Intercepción. Gracias.